Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del Rincón de Vida Más Sana. Bueno, hoy tenemos de nuevo volvemos a tener a Adriana Babuini. No sé si la recordáis con el ser, no, estar, no estar, esa cosita que os dejamos ahí pendiente, pues hoy la volvemos a tener de nuevo. Aunque hoy nos quiere hablar, ya que estamos hoy a 2 de diciembre de 2025, último mes del año, y acaba de sacar su último capítulo de su revista Sanarte. Así que hoy nos va a contar un poquito y además fijaros, como nos podéis ver, los que nos estáis viendo, ya que este podcast se puede ver en directo o podéis solamente escucharlo. Su revista dice así: Sanarte Élite. Despide el año abrazando tu esencia. Qué espectacular título. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás de nuevo? Muchísimas gracias Hola, por volver a estar aquí. ¿cómo estás, Raquel? Gracias a vos que me invitás a estas charlas tan profundas, porque realmente son profundas y nos hacen pensar, nos hacen conectarnos con nuestro ser, con nuestra esencia. Y bueno, en parte la revista Sanarte tiene ese enfoque, ¿no? El enfoque de poder estar en contacto con ese ser que somos, no con ese ser en el cual nos manifestamos delante de alguien, que muchas veces no nos damos cuenta, pero es un personaje. O sea, en este momento yo estoy tratando de conectar con mi ser para que que sea el que transmita, el que hable. Podría estar en mi personaje también, ¿no? Pero no iba a transmitir como desde mi propia esencia. Y ahí radica un poquito la diferencia, ¿no? Muchas veces salimos al día a trabajar o a hacer todo lo que uno tiene que hacer desde un personaje y vivimos en automático. Pero cuando uno siente y empieza a hablar y a vivir desde el ser, que es un poco, hay que poner mucho de uno para poder conectar con el ser original. Entonces ahí es cuando fluye la magia. Cuando uno está conectado con su ser, transmite. Cuando uno está conectado con su ser, llega al alma del otro. O sea, es como que la energía se manifiesta a través del ser original, de ese ser que no tiene vestimenta, no tiene personajes, no tiene, simplemente es una esencia que habla, transmite y comunica. Y bueno, Qué así es bonito, como qué trato de... bonito esto. Espectacular. Acabo de estar hace un ratito con César Vera también y hablábamos también un poquito, ¿no? De ese ser. Eh, y también ha sido espectacular. O sea, es espectacular cómo transmitimos esto. Y a mí me gusta mucho tu revista porque le da mucho sentido a esto. Pero quiero preguntarte algo. Ujú. ¿Por qué sanarte élite? ¿Por qué esta coletilla? Mm, bien, bien. O sea, tuviste ese detalle, o sea, fuiste muy observadora, porque la revista siempre se llamó Revista Holística Sanarte, pero ahora es de élite, porque no sé si ven, ahí detrás está el logo de Mentorix. Entonces, como ya la revista, a través de mío, por supuesto, pertenece a Mentorix, entonces ahora es Sanarte Élite, porque realmente estar en una plataforma internacional junto a los más grandes, esto se transforma y pasa a otro nivel.
Qué bueno, qué bueno. Pues enhorabuena, muchas felicidades Gracias. por estar ahí y por esa transformación, ¿no? Lo que al final también es importante, el contenido. El contenido que hay dentro de esa revista, independientemente, ¿no? Em, de quién esté, cómo esté, porque el contenido es lo que nos llega a esa transformación y ese sentir, ¿no? Ujú. Sobre todo con lo que decimos aquí, despide el año abrazando tu esencia. Tiene como 2 partes de despide, ¿no? Es como, uy, algo se acaba, pero abrazando, ¿no? O sea, es como un comienzo, algo que se termina, pero como que comienza, ¿verdad? No sé, así me llama la atención así. Es como que vivimos durante todo el año inmersos en nosotros mismos, tal vez en ese personaje que uno se viste sin querer de un personaje para hacer eh, un- una labor o para hacer, por ejemplo, una sesión, me he visto de terapeuta. Tengo que estar con mi familia y bueno, me he visto de mamá, de esposa y de amiga, si está con amigos. Pero cuando uno está a solas, se da cuenta que todo este mes, que es realmente corre muy rápido este mes porque hay muchísimas obligaciones, mucho estrés, muchísimas cosas en las cuales entre fiestas, entre despedidas, entre eh, charlar con gente, hacer reuniones y bueno, culminando con las fiestas tradicionales, el mes pasa muy rápido y no podemos detenernos porque nos urge, y valga la redundancia, lo urgente. Entonces, cuando me senté, en realidad yo ya voy preparando desde el mes anterior la editorial, porque es más, ahora que ya se subió la revista, ya estoy preparando la editorial de enero. Ah, Entonces, el mes de noviembre es como que estuve organizando en mi mente, en mi ser, cómo iba a ser la editorial de diciembre. Diciembre justamente es el mes cúlmines, el último mes del año. Y venimos con un bagaje de un montón de cosas que nos desgastan, es el estrés, la familia, bueno, muchísimas cosas que cada uno sabe. Entonces dije, ¿qué pasa con lo urgente y lo importante? Con el ser y el hacer, y con lo útil de lo valioso. Y empecé a jugar con todo esto en mi mente, primero en mi mente, pero bajándolo a mi ser. Y ahí se empezó a formar solo la editorial. Esto, abrazando tu esencia. Despide este año que venimos con muchísimas cosas, abrazando tu esencia, para que cada uno empiece a conocer que detrás de ese personaje del cual se viste diariamente hay una esencia, hay un ser que necesita ser escuchado, necesita expresarse, necesita ser. qué qué interesante esto. Pero fíjate una cosa que pasa, y es verdad que pasa en diciembre. Parece que se acaba algo, que se acaba el mundo, porque es el último mes del año, porque claro, llevamos arrastrando todo el año cosas, todos los meses, todos los días, pero no se acaba nada. Volvemos a estar. Entonces yo diría que estaría bien abrazar esa esencia cada día. Totalmente, totalmente. Es que cuando uno abraza esta esencia y no en un mes, como dijiste recién, Raquel, cuando uno se despierta abrazando su esencia,
empieza a aflorar el ser. Y es así como dije al principio, que este ser es el que comunica, es el que trasciende, es el que llega al corazón del otro. Es el ser, no es el personaje. Y si nuestro ser está contaminado, es más, te voy a comentar, el viernes pasado hice una mentoría con la gente de la revista, que de paso comento que la gente que está activa en la revista, un viernes cada 15 días hay una clase especial. Y yo decía, ¿no? Justamente hablaba de la coherencia. ¿Cómo sabemos si estamos en nuestro ser? Si es el ser el que transmite o es el personaje. Qué buena pregunta. Y ahí es cuando comentaba yo en la clase que muchas veces salimos de nuestra coherencia. La coherencia es ese lineamiento que tenemos entre mente, corazón y alma. O sea, pensar, hacer y vivir de la misma manera. Cuando hay algo incoherente, si yo estoy transmitiendo paz y vivo estresada, evidentemente en mí no hay coherencia. Entonces no es mi ser el que transmite, sino que es mi personaje. Y ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta qué es lo importante y qué es lo urgente. Si yo este mes, que es diciembre, estoy con las urgencias que me apremia el mes, porque en realidad el mes va apremiando, tenés una reunión en un lado, otra reunión, despedida del año, etcétera, etcétera. Mismo las fiestas, las últimas fiestas del año, es como que todo eso nos empuja a lo urgente. Pero ¿qué pasa si en ese momento en que estamos en lo urgente, nos detenemos y pensamos, ¿esto es urgente o es importante? Y ahí evaluamos si nos surge o si realmente es importante para mí. Y ahí es donde uno va aplicando la coherencia de vida, porque la coherencia tiene que estar constantemente todos los días de nuestra vida, no solamente en diciembre. Todos los días de nuestra vida tenemos que vivir en coherencia para poder transmitir lo que queremos, porque muchas veces queremos algo, pero si no vivimos en coherencia, no lo vamos a transmitir con el deseo, con la necesidad que tenemos de transmitirlo, por ejemplo. Y también surge no solamente lo urgente y lo importante, sino lo útil de lo valioso. ¿Qué es útil para mí en este momento? ¿Vale la pena? Ahí empecé a jugar con estas palabras y empecé a formar la editorial de este mes. Pero también hay una parte en donde se suma el ser con el hacer. Y entonces, si yo soy, puedo hacer desde la coherencia, vivir en lo importante y ser valiosa para aquel que me escucha en este momento, por ejemplo. Transmitir un mensaje valioso. ¿Cuánta pregunta que deberíamos hacernos cada día Total. para poder conectar con nosotros mismos y tener, o sea, y estar, sentir, hacer desde ese ser realmente? Es espectacular estas preguntas que acabas de hacer. Y estaría bien que nos las hiciéramos cada día, muy a menudo, para que podamos estar
conectando con ese ser. Ujú. Es que el Fíjate, ser está ¿qué es lo siempre. valioso? ¿Nos lo preguntamos alguna vez? Yo creo que no. Hay una parte que me gustaría resaltar. Si el ser sostiene, el hacer fluye. Si el ser guía, el hacer construye. Si el ser abraza, el hacer se expande. Esto es de la editorial, ¿no? Y pensar que lo urgente es ruido mental. Cuando uno quiere transmitir algo, pero tiene un ruido mental, y esto hablando de pensamientos que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que nos vienen constantemente y empiezan a rumiarnos en la cabeza y queremos transmitir algo, pero si no estamos centrados en el ser, esos pensamientos son ruidos. Y estamos constantemente escuchando esos ruidos en nuestra mente. Entonces lo urgente es ruido, pero lo importante es guía. Lo útil es herramienta, pero lo valioso es alma. Y esto obviamente que lo hice, pero primero lo pasé por mí. Claro, Cada cosa que escribo, yo me voy haciendo un examen bastante, vamos a decir, muy minucioso, a ver si esto realmente va a poder transmitir con la energía que yo le puse. pues así ¿Entendés? lo has hecho. Por lo Bueno, menos, por lo menos aquí lo acabas de demostrar. Y gracias, muchísimas Raquel. gracias, Adriana Babuini. Nos quedamos sin tiempo, pero y nos quedamos con esto último que has dicho, que es tan vital que lo integremos, que, bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas traído esto y vamos a ponernos a leer esta revista, Despide el Sí. año, abrazando tu esencia. Muchísimas gracias, Adriana Gracias a vos, Babuini. Raquel. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias igualmente a todos los que nos ven.